Una gran bendición el, por supuesto, estar aquí en el canal Dios TV. Así que vamos a adentrarnos ya a la palabra bendita del Señor. Capítulo 16 de Mateo. Invito a que usted pueda observar en su Biblia, si es que usted tiene Biblia cerca de su persona, tómela y vamos a leer juntos. Capítulo 16 de Mateo dice de esta manera. En el versículo, exactamente en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le estaba preguntando a las personas que habían estado más tiempo cerca de Jesús. Entonces el verso 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro llegó un momento donde recibió una revelación. O sea, lo que Jesús nos está dando a comprender es de que la persona que llega a tener una capacidad de creer, pero a la vez tener una convicción, porque para tener una fe en Jesús se requiere de una verdadera convicción, ¿sí? Estar convencidos de algo, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Entonces, en el verso 17 Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amado, si usted ha llegado a comprender quién es en realidad Jesús de Nazaret, cuando usted llega a comprenderlo, porque muchas personas tienen la idea de que Jesús murió en la cruz, Jesús es el Hijo de Dios, y que en los tiempos de marzo y abril pues llega el tiempo, las actividades religiosas, y algunos se visten hasta de morado. Algunos tienen esa idea de quién es Jesús, pero en ese tiempo reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo en realidad no era tan fácil. ¿Por qué? Porque había una religión judía en aquellos tiempos, la cual practicaba celosamente la ley mosaica. Entonces, creer en Jesús, declararse cristiano, era meterse uno a problemas. Hoy no, hoy usted puede volverse cristiano y si usted quiere, lo cual no es correcto, se sale de la iglesia, se va a otra iglesia, se va al mundo por un año, regresa a la iglesia y en realidad hay una gran libertad. En aquellos tiempos no, pero Jesús le dice a Pedro que llegar a tener ese nivel de fe era tener una revelación de parte de Dios. Y si usted cree que nunca Dios le ha revelado algo, pues quiero decirle, si usted es un creyente en Jesucristo, usted ha recibido una revelación de parte del Padre. Y dice
en el verso 18, y yo te daré, y yo también te digo que tú eres Pedro. Le dice, y yo también te digo, o sea que el Padre le habló a Pedro, porque Jesús le está diciendo, yo también te digo. O sea, el Padre le reveló y le habló a Pedro que él, el que estaba allí, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, y yo también te digo. O sea, le está dando a Pedro otra revelación. Podríamos verlo así, pero no exactamente, sino que le está asignando, ¿sí?, una personalidad, un cambio en su persona. Le está diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pero antes le dice, bienaventurado eres tú, Simón. Ahora le dice que tú eres Pedro, porque Pedro significa roca, roca de construcción. Y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, le está diciendo, no le está diciendo a él sobre ti. No, le está diciendo sobre esta roca. Porque le dice de esta manera, y yo también te digo que tú eres Pedro. Eres Pedro. No le está diciendo, tú eres un Pedro, tú eres Pedro. Y ahora le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aunque sabemos que exactamente Jesús, ya en el capítulo 28 de Mateo, vemos que él lo que más hace es encargar la tarea de la gran comisión. En realidad él no logra fundar una iglesia, pero sí prepara a los discípulos, porque en el Pentecostés viene el Espíritu Santo y funda la iglesia primitiva. Entonces le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre esta manera de pensar, sobre esta actitud, sobre estas personas que han llegado a tener una convicción, una firmeza. Estas personas que ya no son algo dócil, algo endeble, sino que ahora es una roca, porque Simón significa vara endeble, algo que se deja dominar, ¿verdad? Algo que se mueve tan fácil. Y así somos o hemos sido muchos cuando llegamos a las cosas de Dios. Somos como Simón, cualquier cosa nos mueve, ¿verdad? Cualquier cosa no nos parece en la congregación, no nos parece el pastor, no nos gusta la alabanza, no nos gusta el hermano que está sirviendo, no nos gusta la forma de predicar del pastor. Todo busca movernos. Pero cuando llegamos a tener una simiente, cuando nos logramos tener un fundamento, nos convertimos en una roca. Y sinceramente la Biblia dice que la iglesia es un edificio en construcción, ¿sí? Y que hay muchas rocas que se están usando para la construcción de ese edificio. Entonces las rocas, las personas que forman parte de la iglesia, son solamente aquellas que tienen la actitud de convicción, personas convencidas, personas con firmeza, con estabilidad. Esas son las personas que conforman una verdadera iglesia, personas estables, porque en realidad Jesús le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, estas actitudes serán las bases que mi iglesia necesitarán. Entonces vemos aquí que le dice de esta manera, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas, dice, del Hades no prevalecerán contra ella, no podrán vencer o dominar a la iglesia. O sea que la iglesia va a ser atacada
Y recuerde que las puertas del Hades, ¿qué hay en esa puerta? Una puerta es una entrada o una salida, ¿sí? Pero en el Hades lo que hay son espíritus malignos, y ellos también tienen fuerzas. No tienen el poder de Dios, pero sí tienen una fuerza, porque son sobrenaturales. Y esos espíritus siempre han estado atacando a la iglesia, buscando derribarla. Pero como la iglesia no está fundada sobre la arena, la iglesia está fundada sobre la roca, que es Jesucristo, la piedra del ángulo, la piedra principal, que es Jesucristo. Y los que somos parte de la iglesia somos rocas como Pedro, personas convencidas. Sí. Al principio Pedro era una persona que solamente fue atraída por Jesús, porque dejó su negocio, su empresa, dejó su barca, pero tenía actitudes inadecuadas. Recuérdense que le voló la oreja a un soldado romano en la hora de la captura a Jesús. Sí. Y no vaya a creer que el apóstol Pedro le tiró apuntando a la oreja, le apuntó apuntando al cuello, a la garganta. El punto era volarle la cabeza a aquel soldado, ¿sí? Entonces Pedro era una persona que andaba armada físicamente, literalmente. O sea, exactamente, él aún tenía actitudes endebles. Entonces le dice en el versículo 18, yo te digo que yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien. Obviamente Jesús siempre transfirió autoridad a sus discípulos, ¿verdad? Y le dice: y te daré las llaves del reino de los cielos. Pero no es este versículo. Tendríamos que sentarnos a buscar exhaustivamente, a profundidad, a manera de comprenderlo, porque muchos creen que Pedro es el que decide quién entra y quién no al cielo, porque él tiene la llave. Algunos lo pintan así, o lo escultan de esa manera, con una llave en la mano. Pero sinceramente estamos entendiendo la Biblia literalmente, nada más, y no vemos allá lo que en realidad nos quiere decir. Porque la Biblia no dice que Pedro vaya a estar en la puerta del cielo, de ninguna manera. El único que puede abrir puertas que nadie podrá cerrar, el único que puede cerrar puertas que nadie podrá abrir, se llama el Señor Jesucristo. Pedro era un apóstol, ¿sí? Claro, cuando él estaba dando una palabra a Pedro, nos la estaba dando a nosotros también. Nosotros, los que creemos firmemente en Jesucristo. Recuerde que nosotros tenemos la tarea de perdonar. No de perdonar pecados a las personas, ¿verdad? Que vengan y que se confiesen, no. Pero tenemos la responsabilidad de perdonar y así liberar toda atadura de amargura. Porque imagino que más de alguno en este momento sabe que tiene rencor contra alguien. Y usted, que es un verdadero creyente en Cristo Jesús, sabe perfectamente que un creyente no debe de estar guardando rencor, ni debe de considerar o contemplar o tolerar una falta de perdón en su vida. Hay que desatar eso, porque si estamos atados aquí en la tierra, también estaremos atados allá arriba. Necesitamos ser libres. También dice la palabra de Dios
a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Es una gran bendición. Tenemos que empezar a atar al enemigo. Recuérdese, el enemigo anda suelto. Eso dice la palabra del Señor. El enemigo anda suelto. Y nosotros somos los encargados de atar todo espíritu maligno y dejar que cobre libertad el Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, en la familia. Nosotros somos responsables de muchas cosas. El libro o la carta a la iglesia en Éfeso nos habla de algo muy importante. Voy a invitarle a usted a que usted pueda ver conmigo algo muy especial. Capítulo 5 de Efesios. Dice en el versículo 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Desde muchos años antes, muchos creen que a Pedro se le asignó el ser el líder principal de la iglesia de Jesucristo. En realidad no es así. El líder principal, la cabeza de la iglesia, nunca fue Pedro. Nunca fue Pedro. No hay registros bíblicos donde diga que en la iglesia de Hechos Pedro haya sido la persona principal en la iglesia. Porque Efesios está diciendo que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Nunca lo fue Pedro. Podremos ver también un registro bíblico donde Pedro se encuentra con Simón el curtidor. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer en Hechos capítulo 10. Muy importante que veamos esta parte de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en este caso, en el versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Está hablando de los animales que Dios le muestra en un lienzo. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Vamos a leer nuevamente ese versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio el centurión a recibirle, y postrándose a sus pies,
adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Le dice Pedro al centurión. Pedro nunca se consideró líder principal, nunca, como en otros tiempos nos enseñaron, ¿verdad? Y nos enseñaron que hubo un sucesor de Pedro. Después de que Pedro murió, hubo alguien que tomó el lugar, la función de Pedro, y llegó a ser el líder o cabeza física, terrenal de la iglesia fundada por el Espíritu Santo en aquellos tiempos. Pero en realidad la palabra papado no existió hasta el año 1093, en tiempos de Urbano II. Él era, en aquel tiempo no se llamaban papas, no se llamaban pontífices, así se llamaban. Y en el año 1093, el pontífice Urbano II, él establece un edicto en Roma a que se titule a la cabeza principal de la Iglesia Católica Romana como Papa, la cabeza principal de la Iglesia Católica Romana. Bueno, sinceramente reconocemos que sí es la cabeza principal de la religión católica, pero no de la Iglesia de Jesucristo, no de la iglesia que fundó el Espíritu Santo en el libro de Hechos. ¿Sí? Porque usted hoy se acerca al Papa y le besa la mano, le pone la otra si es posible, pero Pedro, el verdadero Pedro, no. Pedro lo levanta al centurión y: levántate, porque yo también soy hombre como tú. O sea, Pedro no aceptaba una reverencia, un alto respeto, porque él era servidor. Sí. Hoy pues lamentablemente se ha creído, bueno, algunas personas todavía creen que hay una cabeza de la iglesia terrenalmente que Dios ha dejado, y que hay un sucesor de Pedro en la tierra hasta el día de hoy. Pero la Biblia en realidad no relata nada de eso. No relata nada de eso. No hay un registro bíblico. No hay al único que sucesaron en realidad, que dijeron: bueno, ahora pues ya murió este apóstol y vamos a buscar un sucesor. No era Pedro, se trataba de Judas, porque tenían que estar los 12 apóstoles, porque el número 12 significa perfección y orden. Pero ya en el libro de Mateo vemos que entonces dice la Biblia que los discípulos, los 11, echan suerte, obviamente guiados por el Señor, y cae en alguien, ¿verdad?, que es Matías. Entonces ese es el único apóstol a quien le buscaron sucesor, o sea, un reemplazo, pues literalmente, físicamente, que fue Judas. Pero cuando Pedro murió, ¿quién iba a querer ser el siguiente Pedro después del verdadero Pedro? Si a Pedro lo mataron crucificado en Roma y de cabeza, según cuenta la historia, porque hay un libro que se llama La Historia de la Iglesia Católica, y relata cómo el Imperio Romano inicia la crucifixión de Pedro. Pero Pedro dice: no, yo no soy digno de morir como mi Señor, así que si me van a crucificar, háganlo de cabeza. Y lo crucificaron de cabeza. Yo no creo que ahí alguien hubiera preguntado: hey, ¿quién quiere ser el siguiente Pedro de aquí en adelante? Dios me guarde, nadie levanta la mano. No hay un registro bíblico. Pero de que sí hay un papa y este es líder de la Iglesia Católica, indudablemente así es, ¿verdad? Pero que sea líder de la Iglesia de Jesucristo, no.
Porque Efesios nos está diciendo, capítulo 5, estoy tocando argumentos bíblicos porque es importante que la iglesia actual sepa que la iglesia en realidad ha de tener un fundamento. La fe que nosotros tenemos debe tener un argumento, porque Efesios capítulo 5 versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Jesús. Y aquí en la tierra no hay, los pastores no son cabezas. Ahora pues hasta hay apóstoles, se denominan apóstoles, pero ese no es mi problema, ¿verdad? Ese es otro tema. El punto es que cualquier líder eclesiástico, se llame pastor, maestro, apóstol, algunos profetas, quiero decirle, nadie es líder principal sobre la iglesia del Señor Jesús. Aquí todos somos servidores, colaboradores en la iglesia. Algunos pastores, pero responsables de cuidar la grey del Señor, dice, ¿sí? Que cuiden la grey del Señor, no de los pastores. Las ovejas no son de los pastores terrenales, las ovejas son del Señor Jesucristo, porque Él las compró con precio de sangre en la cruz del Calvario. Los pastores actuales, con todo respeto, benditos sean en el Señor, pero no son líderes, ¿verdad? Exactamente líderes principales, no. Son encargados localmente en el área, son administradores, pero la cabeza principal de la iglesia se llama el Señor Jesucristo, y no hay nadie más. Entonces podemos notar que Pedro, él sí fue un gran apóstol delante del Señor en aquellos tiempos, pero eso no significa que hoy él sea el principal en la iglesia, de ninguna manera, de ninguna manera. El Papa es un personaje que representa a una religión, a una denominación, ¿sí? Pero esta religión pues ya tiene vínculos políticos. Si usted se da cuenta, el Papa cuando llega a un país o viene a Guatemala, por ejemplo, el Papa pues cuando baja del avión, ¿a quién cree usted que saluda primero? ¿A un pastor? ¿A un sacerdote? No, primero saluda al presidente de la nación, porque esta religión pues sí tiene bastante vínculo político desde los tiempos de Constantino, cuando se exterminó la persecución para la iglesia, que mismo Roma estaba conllevando una persecución en contra de la iglesia primitiva. Aparece el emperador Constantino y decreta que se acabe la persecución, pero le dice: hey, pero vengan, vamos a negociar con los líderes de la iglesia. Y entonces se volvió un acuerdo, le llaman el acuerdo de Milán en aquellos tiempos. El acuerdo de Milán fue una reunión donde los líderes de la iglesia tuvieron una asociación, una vinculación con el Imperio Romano. Por eso esa es una de las razones que se le llama la Iglesia Católica Romana. Y en ese tiempo surgió otro grupo de personas que era de la iglesia, pero no aceptaron ese acuerdo de Milán. Entonces se llama la Iglesia Ortodoxa. Hasta hoy se conoce como la Iglesia Católica Ortodoxa. Pero la que se ve aquí en estas áreas de Latinoamérica es la Iglesia Católica Romana. Entonces, y desde ahí, a solicitud de Constantino, que el epicentro de la iglesia fuera Roma. Pero ¿por qué Roma? Si ahí murió Pedro de cabeza, ¿sí?
Pero el epicentro en realidad, según Dios, es el monte de Sión. Es donde hoy está ubicada la mezquita de Alá, donde hoy los misiles están cayendo. Allí, en el monte de Sión, ahí se va a construir el tercer templo, porque es el lugar desde tiempos antiguos, desde que no se llamaba Jerusalén, sino que se llamaba Salem. En esos tiempos Dios ya había destinado que esa roca grande, ese lugar alto, iba a ser el epicentro de la fe judía. Y ahí, en aquel tiempo, en la segunda venida de Jesús, descenderá, dice, sobre el monte Sión con sus santos ángeles. Así dice la Biblia. El epicentro para una religión puede ser Roma, el Vaticano, pero para Dios es el monte Sión. Entonces, la cabeza de la iglesia, en realidad, bíblicamente hablando, se llama Jesucristo. Él es la cabeza. Dice la Biblia ahí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, el cuerpo, si no tiene cabeza, no tiene guía, no tiene sabiduría, no tiene ojos, no hay una palabra. Entonces el cuerpo necesita una cabeza, pero la cabeza del cuerpo es Jesucristo. Y dice que Él es Salvador también de la iglesia. Gloria al Señor, porque Él es nuestro Salvador. A mí no me salva una religión, a mí no me salva el ser evangélico. El que nos salva es Jesucristo. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Sí, algunos han discutido y contradicen, investigando quién es la iglesia de Jesucristo. Pero en realidad, de nada me sirve estar investigando en qué iglesia debo de estar, porque yo quiero estar en la iglesia de Jesucristo. ¿Y de qué me sirve estar en la iglesia correcta si mi forma de vivir no es pura, no es como Dios quiere que yo viva? Algunos discuten, no, es que esta es la iglesia, la única que fundó el Señor. Pero, ¿por qué caemos en esa discusión? ¿Por qué no investigar cuál es la voluntad de Dios para el hombre, para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque yo puedo estar en la iglesia supuestamente la correcta y yo puedo ser el incorrecto. Sí. Algunos discuten y buscan argumentos bíblicos para saber cuál es la iglesia verdadera. Pero la verdad, le puedo decir algo. Según el poco conocimiento bíblico que yo tengo, puedo decirle con toda solvencia y certeza de que la Biblia no dice que la iglesia católica se va a salvar. La Biblia no dice que la iglesia evangélica se va a salvar. No dice que los mormones se van a salvar. No dice que los testigos de Jehová se van a salvar. Dice la Biblia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna, dice. Esa es la base de nuestra fe. Jesús dijo, buscad la paz, sí, para con todos. Seguid la santidad, dijo el Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Y el Señor dijo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si nos damos cuenta en la Biblia, lo único que Dios ha buscado desde los primeros libros de la Biblia es tener una relación con el hombre, no una religión. Dios no está buscando, ay, ojalá que este hombre hoy venga al culto porque yo quiero que se salve. No, lo que Dios quiere es que usted tenga una relación
estrecha con el Señor, basada en la pureza, la santidad y la obediencia al Padre. Solamente así tendremos esperanzas de salvación. Jesús dijo: el que crea y se bautice será salvo. Eso es muy importante, ser salvo. Eso es muy importante. El que crea y se bautice será salvo. Eso usted lo encuentra en Marcos 16, versículo 15 y versículo 16. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, dijo. El que crea y se bautice será salvo. Entonces, yo puedo ser salvo, usted puede ser salvo, pero no por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos o hechos, sino que por la gracia del Señor. Pero podemos ser salvos, ¿por qué? Primeramente, antes, para lograr ser salvo, tenemos que bautizarnos, ¿sí? Pero antes de bautizarnos, tenemos que creer, ¿sí? Pero antes de creer, tenemos que escuchar la palabra de Dios para que nos dejemos convencer. Y para escuchar la palabra de Dios, Isaías 55 dice: vengan, vengan todos los que quieran, todos los sedientos, beban gratuitamente de las aguas, dice su palabra. Así que todo aquel que se acerca a Jesucristo no será avergonzado, dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Todo aquel que clama no será avergonzado. Jesús dijo en su palabra que Él murió por los pecadores, y gracias a Dios que yo estoy en uno de ellos. Somos pecadores, pero estamos arrepentidos de esa mala manera de vivir. Y cuando alguien se arrepiente, ya no vuelve a ser la misma persona. Sí, claro que la palabra arrepentimiento toca otro tema, pero quiero decirle algo, un ejemplo muy claro del arrepentimiento. El arrepentimiento es exactamente cuando usted va de camino hacia un lugar, pero usted a medio camino se arrepiente y ya no sigue, se regresa. Sí, hay unas personas en las iglesias que no están arrepentidas, solo se sienten mal de lo que hicieron. Eso no es arrepentimiento. Se sienten mal, pero vuelven a pecar. De nada sirve. Amigo televidente, el punto es de que el centro de la iglesia es Jesucristo. Y le invito en el nombre de Jesús a que usted busque a Jesucristo. Vaya a una iglesia, hable con su Señor, presente su vida al Señor Jesucristo. Obedezca al Señor. Si la Biblia le dice a usted obedece a vuestros pastores, obedezca en su iglesia. Obedeciéndole al pastor es como que si usted le estuviera obedeciendo al Señor Jesucristo. Mi querido, yo creo que usted y yo necesitamos mucho de qué conocer de nuestro Señor. Y vamos a estar aquí en este programa llevando la palabra, una palabra pura, donde podamos notar que usted y yo tenemos una necesidad de buscar a un verdadero Dios, a un Cristo verdadero, y no buscar una religión, y no ser evangélico nada más. Evangélico hay un montón, pero que alguien le sea fiel a Dios, le sea obediente, le crea en realidad y se entregue a Jesucristo, es muy difícil. Pero yo sé que eso no es exactamente difícil, porque las cosas que nosotros creemos imposible en Cristo Jesús las lograremos. No es con nuestras fuerzas, es con el poder de Dios. Lo lograremos. Con el poder de Dios podemos vencer el vicio de cigarro, las ganas de beber cerveza, podemos vencerlas. La debilidad de andar hablando malas palabras la podemos vencer en el nombre de Jesús. Y hay muchas debilidades que podemos destruirlas en nuestra vida si buscamos a Jesucristo. Mi querido, dejo esta palabra, lo bendigo en el nombre precioso de Jesús, anhelando pueda o haya podido usted recibir algo, un versículo, una frase, una palabra de este tiempo. Lo bendigo con todo mi corazón y por supuesto agradecidos con Dios por este espacio televisivo, el programa del pastor invitado, por supuesto, aquí
en Dios TV.